Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes después de esas intervenciones maravillosas que hemos tenido de Gladys y de Jorge, en donde, si bien es cierto, hemos hablado de todas las cosas que afectan de una manera u otra al tecnólogo, al licenciado, al técnico en radioterapia, también es cierto que en ese avance hemos perdido la visión del ser humano como ser humano. Hablamos, hablamos en general de patologías, hablamos de obligaciones de derechos y nos olvidamos que tanto el paciente como el personal de salud que atiende son seres humanos, ¿no? Partiendo desde esa visión, mi idea es compartir qué entendemos por paciente. ¿Qué entendemos por paciente? Pues bueno, la palabra paciente tiene un origen latín, patiens, que significa sufriente o sufrido. Ahora, si solamente escuchamos esa palabra, en un momentito cerramos los ojos y escuchamos esa palabra, entonces vamos a visualizar que un paciente es una persona que está sufriendo. Entonces, una persona que ya viene con una carga emocional, fisiológica, psicoemocional, y que nosotros debemos verlos desde ese contexto. En el momento que cambiamos la visión de cómo vemos al paciente, creo que muchas cosas aledañas pueden ir cambiando. Es importante que tengamos ciertos términos claros, como el término enfermedad. Enfermedad puede ser vista desde muchos conceptos. Entonces, hablar del término de enfermedad desde el latín también significa falta de firmeza. Sin embargo, la OMS ha creado una definición de enfermedad que es la alteración o desviación de un estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas y con síntomas específicos característicos. Pero como mi charla es justamente esa integración, ¿sí me escucha? Perfecto. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, esa integración justamente desde el punto de vista holístico es otra visión que le damos, es el desequilibrio energético que se manifiesta desde los cuerpos más sutiles o a los más densos, en este caso en el cuerpo físico. Las terapias holísticas son conocidas como todas aquellas terapias integrativas, complementarias, en las que se busca estimular un poder de sanación natural del organismo. La visión un poco distinta que tiene las terapias holísticas es que considera al ser humano como una unidad del cuerpo, mente y espíritu, y no solamente se ocupa de la parte física. Ok, pero la idea de esta charla no es que vamos a formarnos en terapistas alternativos, complementarios, holísticos, no, pero sí el objetivo de esta charla con ustedes hoy es justamente demostrar cómo interactuando tanto las terapias tradicionales con las terapias holísticas podemos tener una visión más integral de nuestro paciente. Y por allí voy a compartir unos tips específicos que se pueden aplicar en los centros, que nos pueden ayudar tanto a los pacientes como al personal que está trabajando, porque ambos somos seres humanos. Entonces, vamos a pasar ya un poquito más a la parte práctica. Entonces, partiendo de esto, el enfoque cognitivo comportamental va a tener un método y vamos a hablar de algo en específico ahorita. Vamos a hablar de algo que se llama la respiración. Y la respiración consciente ha demostrado tener una contribución psicofisiológica muy importante y nos ayuda mucho en la desviación de la atención primaria del problema que nos está causando en ese momento molestias. Por lo tanto,
vamos a centrarnos un poquito y vamos a recordar muy poquito lo que es la respiración. Entonces entendemos que la respiración es un proceso autómata inconsciente. Muy interesante eso, ¿no? ¿Verdad? Recordar que es un proceso autómata e inconsciente, que cumple una función de hematosis y que tiene una relación muy pegada al sistema nervioso autónomo. Pero de esto quiero que nosotros vayamos a recordar esto, que la respiración es un proceso inconsciente, ¿no? Porque es allí donde vamos a encontrar una diferencia. Muy bien. Vamos a hacer una división en dos técnicas, respiración torácica y respiración diafragmática. Pero vamos a hablar un poquito de la respiración torácica. La respiración torácica justamente es la que a menudo todos manejamos, ¿no? Pero ustedes pueden observar en este gráfico cómo la inspiración torácica es una respiración incompleta porque solamente llena la parte media del pulmón. Y lo que se hace, como ustedes pueden observar aquí, es que cuando hacemos una inspiración torácica, los músculos intercostales se abren y se expanden hacia la parte lateral. Y es todo lo que hacemos cuando hacemos una respiración torácica. Y solo llenamos esta zona, la parte media del pulmón. Muy bien. Entonces, seguimos con esto. ¿Qué pasa con la respiración diafragmática? Con la respiración diafragmática, nosotros vamos a tener un mecanismo distinto. Un mecanismo distinto. Que es que al hacer la inspiración, ¿verdad? El aire va a hacer que el diafragma baje, ¿no? Y el aire pase hasta el fondo de los pulmones, haciendo una elevación del abdomen, haciendo que el estómago vaya hacia adelante y el diafragma pueda estar mucho más paralelo en relación al piso y la base pulmonar se llene. ¿Qué ocurre cuando exhalamos con esta técnica de respiración? Hay una presión del abdomen, hace que el estómago regrese a su lugar, el diafragma regrese a su puesto y se presione desde la base del pulmón y se pueda expulsar casi en la totalidad del aire que habíamos ingresado. ¿Por qué es importante entender este mecanismo de respiración? Porque es allí cómo obtenemos una mayor oxigenación del cerebro y una mayor oxigenación para todo el cuerpo realmente. ¿Ya? Pero yo, ¿por qué estoy hablando ahorita de eso? Y que es de una manera muy, realmente, nada más y meramente didáctica. Vamos a hablar de ciertos beneficios que podemos obtener de la respiración diafragmática. En la respiración diafragmática tenemos beneficios como que nos ayuda a controlar el ritmo cardíaco, reduce los niveles de ansiedad, reduce la tensión muscular, reduce el estrés, hace que la respiración sea sutil, lenta, pero por sobre todas las cosas, y es lo que a nosotros nos interesa en este momento, para lo que vamos a continuar, es que nos ayuda a reducir el dolor. Entonces, basado en eso, vamos a trabajar en algo muy práctico. Y yo estoy segura que todos en sus centros, en algún momento, experimentan esto a diario. Pacientes con dolor para adoptar posturas en la camilla. Es decir, tenemos pacientes que vienen con metástasis, pacientes que tienen tumoraciones muy grandes, que tienen compresiones de terminales nerviosas, y adoptar los cambios posturales son realmente una tortura para el paciente. O sea, es
algo extremadamente doloroso. Yo creo que todos los que trabajamos a diario en esto lo vivimos. Entonces, aquí voy a compartir con ustedes un pequeño truquito que yo lo he estado trabajando ya algún tiempo y que efectivamente tiene un impacto favorable en el paciente. Hay que tener un poquito de tiempo, pero decimos lo siguiente. Vamos a tener un proceso de inspiración. No más de 3 inspiraciones conscientes. ¿A qué me refiero a eso? A la respiración diafragmática. Para eso nosotros podemos colocar la mano nuestra sobre el abdomen o decirle al paciente que coloque su mano sobre el abdomen para que pueda sentir cómo su abdomen se expande cuando inspira y cómo se contrae cuando expira. Una vez que hacemos esto y que el paciente ha entendido el proceso biomecánico de la respiración, vamos a solicitar que el paciente haga una inspiración y una pequeña apnea. Y es en ese preciso momento de la apnea cuando empezamos a hacer el primer cambio postural del paciente. Es decir, puede ser de cúbito supino al sentado sobre la camilla. Cuando el paciente llega a esa postura que estamos llevándola, pedimos que exhale. Siempre por la nariz. Es importante que los procesos de inspiración y expiración siempre sean por la nariz. Cuando hay menos resistencia y el proceso de inspiración-expiración es tan lento y silencioso, significa que estamos trabajando más fluidamente. Por lo tanto, no es bueno que nosotros le pidamos al paciente que haga una inspiración nasal y una expiración bucal. Es importante que una vez que hemos conseguido que el paciente esté sentado en la camilla, pues todavía nos falta el traslado, nos falta el pásalo a la silla de ruedas. Y volvemos a repetir el proceso. Es decir, una vez que él está sentado sobre la camilla, le vamos a solicitar nuevamente que haga una inspiración diafragmática, una pequeña apnea y en ese transcurso del apnea hacemos el siguiente movimiento. ¿Por qué eso está ayudando ahí? Porque si ustedes recuerdan, en el proceso de respiración diafragmática, había la expansión del abdomen cuando había la inspiración. Al mantener una apnea, hacemos que los músculos abdominales se contraigan. Y todo el peso que el paciente requiere sobre una columna metastasiada, sobre una articulación, sobre sacro, sobre coxis, ya no va a estar totalmente apoyada en la estructura ósea, sino que se va a apoyar del músculo abdominal. Y es esa la razón, en realidad, que hace que al hacer los cambios posturales y los traslados a otros aditamentos, sean camillas o sean sillas de ruedas, ayuden el dolor. Entonces, miren ustedes cómo puede ser que este tipo de información o conocimiento que podemos integrarlo a nuestra formación tradicional como profesionales en radioterapia, también nos puede ayudar a aliviar un poco más el dolor del paciente, nos puede facilitar, porque si lo vemos desde otro punto de vista, inclusive nos puede facilitar el trabajo, porque todos no me van a decir que siempre que vemos que nos llega un paciente con un Karnofsky muy malo, que está en muy malas condiciones, realmente ya nos suma una cuota de estrés extra, porque decimos, ok, y soportará, y tolerará todo el tiempo en camilla, y cómo lo muevo, porque hay pacientes en los que uno a veces simplemente se le acerca y solo el querer ponerle la mano para explicarle lo que vamos a hacer, el paciente te dice, no me toque, me duele, me duele. Yo creo que eso es algo habitual en nuestra práctica diaria, ¿no? Pero quería en esta oportunidad poder compartir con ustedes
justamente este dato que sería muy bueno que ustedes lo pongan en práctica para ver cómo les va. Yo creo que les va a ayudar de alguna manera. Sí, al principio, entender el proceso biomecánico de este tipo de respiración puede ser un poquito confuso, pero si ustedes ya tienen claro ese proceso en ustedes mismos, porque es interesante que lo pueden aplicar ustedes mismos, pues es más fácil transmitírselo al paciente utilizando obviamente un léxico mucho más común, más suave, como por ejemplo, cuando va a respirar, infle la pancita, por favor. Que el aire vaya a su pancita, no me sube el pecho. ¿Oh? Yo creo que todos tenemos un millón de recursos que podemos emplear para poder explicar este modelo o este mecanismo de respiración para poder ayudar a los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ese es el primer datito práctico que quería compartir con ustedes, basándonos en la diferencia de la respiración diafragmática y la respiración torácica. Y es algo que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria también, porque definitivamente hacer una respiración torácica no nos está oxigenando adecuadamente. Bueno, vamos a continuar. Otra de las técnicas que se puede emplear y fusionar y que es unas técnicas también dentro del grupo de las terapias complementarias o integrativas es la cromoterapia y las técnicas de visualización. Okay. Efectivamente, voy a compartir dos cosas específicas. He sido muy práctica porque son cosas que yo ya las he probado, que las he usado en mi trabajo diario. Entonces, es muy interesante utilizar la técnica de visualización, que no es otra cosa que hacer uso de recuerdos positivos o de lugares favoritos. No nos vamos a meter tanto en la explicación de técnica de visualización porque es muchísima, es muy amplia, al igual que el asunto del impacto de los colores en nuestro cerebro por el asunto de la cromoterapia, tampoco. Pero sí podemos usar unas cosas muy específicas que serían unas herramientas extras que nos facilitarían el trabajo y ayudarían al paciente para que su tratamiento pues sea de la mejor manera, más llevadero. Aquí les dejo un dato especial. Pedirle al paciente que visualice el color azul va a producir un efecto calmante que va a reducir el dolor y nos ayuda inclusive a equilibrar los patrones de sueño. Así que como un datito, aquellos que tienen un poquito de problemas para conciliar el sueño, pueden tratar de utilizar colores azules o mezclar las dos técnicas y usar la visualización del color azul. ¿Cuándo yo uso eso? En específico en el campo del paciente. Cuando tengo un paciente que está con extremo dolor y a pesar de que viene con sus dosis de morfinas o que viene con sus dosis de rescate o todo lo demás, no consigue, dice, no, me duele, me duele, me duele. Ahí es cuando yo suelo decir que muchas veces a esos pacientes no solamente les duele el cuerpo, les duele el alma. Entonces tratar de hablarle utilizando esta técnica, decirle, ok, mire, vamos a cerrar los ojos un ratito y vamos a imaginarnos un color azul. O yo le digo, ok, ¿cuál es su lugar favorito? ¿Qué es? Si yo le digo a usted cierre los ojos, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Cuál es el lugar favorito que usted recuerda? ¿A dónde usted iba? ¿O qué es lo que a usted le causa una sonrisa en su rostro solo de recordarlo? Entonces ellos inmediatamente, primero, distrajeron su atención del efecto que estaba desencadenando ese estado de dolor, porque no es que no tengan el dolor existe, es real, tiene un origen fisiológico, orgánico, pero también está, pues, acordémonos nuevamente, el paciente no solamente es cuerpo, ¿ya? El paciente no es solo cuerpo físico, entonces tiene emociones, tiene el asunto mental, tiene el asunto psicológico, el asunto espiritual. Entonces,
al distraerlos de ese momento y ponerles una tarea chiquitita, que es, a ver, quiero que cierre los ojos y usted recuerde en ese momento algo que a usted le causa alegría. Y lo hacen. Parece mentira, pero lo hacen. Lo hacen. A pesar de que están con todo el dolor y todo lo que es, lo hacen. Pero el momento que logramos desengancharlos del dolor, 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 con cualquier otra técnica, vamos a conseguir efectivamente que ese paciente le baje la intensidad del dolor. El utilizar el color violeta, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que están extremadamente nerviosos. Hay pacientes que solamente por el hecho de saber que se van a quedar solos en un búnker, de que escuchan el ruido del equipo al momento de girar, porque escuchan saber cómo suena el parado de la puerta de un búnker, que efectivamente dentro de un búnker todos estos sonidos se potencializan, y más en el estado de alerta en el que se encuentra el paciente. Porque nuestro paciente está en un estado de alerta constante por el temor, por el desconocimiento de lo que se va a hacer. Todos nos enfrentamos a eso. ¿O acaso algunos de nosotros cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, no estamos en un estado de alerta? Lo estamos. Y el paciente no solo es un cáncer de próstata, no es solamente un medulloblastoma, no es solamente un cáncer de útero, no es un cáncer de mama, no, es un paciente, es un ser humano que está sufriendo. Entonces, unos minutitos extra para decirle, ok, vamos a pensar en algo color violeta. ¿Qué le gustaría a usted que sea violeta? ¿Qué le gusta a usted? Ay, yo no sé, a mí me gustaba andar en bicicleta. Ya. Oiga, ¿y cómo era su bicicleta? Y era linda porque tiene esto, lo otro. Ok, y vamos a pintarla de color violeta, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos haciendo las técnicas, pero voy a pasar a hacer algo un poquito más secuencial para que lo dejemos más claro. Primera cosa, nos vamos a colocar del lado derecho del paciente. Ustedes van a decir, ok, ¿y ahora qué tan importante es que me coloque del lado derecho o me coloque del lado izquierdo? Bueno, cada oído amplifica mejor unos sonidos concretos y los envía a su localización de cerebro para procesarlos. Hablarles por el oído derecho es mejor para la comprensión verbal. Entonces, si yo lo que quiero es hacer que el paciente vaya siendo guiado conmigo hacia una visualización, hacia un recuerdo, entonces le voy a hablar del lado derecho, que va a estimular el hemisferio izquierdo del cerebro. Luego, es muy importante el tono de voz con el que le hablamos. Él habla en angustia y en desesperación. Nosotros también nos angustiamos. Claro que sí, porque ya hay un momento en que dices, ¿cómo lo ayudo? Y no sé qué hacer. Entonces, pero el autocontrol, porque en ese momento usted es el cuidador de ese paciente. Entonces, la vamos a hablar con una voz serena, con una buena vocalización y empleando palabras totalmente comprensibles para el paciente. Vamos a poner una mano sobre el abdomen del paciente. Y le vamos a hacer nuevamente un ejercicio de respiración consciente, ¿ya? Al colocar la manito sobre el abdomen, es simplemente llamar la atención a que el ejercicio de inspiración va a hacer que mi manito tenga que subir sobre el abdomen. Por eso es que hasta que no se domine este mecanismo de respiración, es importante colocarse la mano en el abdomen. Hacemos 3 ejercicios de respiración consciente y nos apoyamos en la técnica de visualización que yo estuve explicando anteriormente. Inclusive, podemos hacer que el paciente tenga
Su lugar favorito, me encanta el mar. Ok, vamos a envolverlo todo de azul, de un cielo hermoso azul, de un mar hermoso azul. Entonces, como dato práctico aquí les dejo es que si queremos, y no solamente para este ejercicio, pero si queremos que nuestro paciente nos entienda de mejor manera las explicaciones que a veces les estamos dando acerca de los procesos, acerca de lo que es el tratamiento, acerca de la preparación previa, hablemosles en el oído derecho. Va a tener una comprensión mayor. Ok. Hemos hablado hasta ahorita de justamente las técnicas, muy someramente y muy básicamente, ¿de qué? De respiración, de algo de cromoterapia y de algo de técnicas de visualización. Entrando ya quizás un poquito más en lo que es la forma en que interacciona las terapias integrativas o complementarias en un tratamiento tradicional, pues voy a hablarles específicamente del Reiki porque es una rama en la que soy formada desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Tengo mi grado de maestra en Reiki y hemos podido evidenciar los efectos favorables que tenemos en todas las personas realmente, pero ahorita no nos vamos a salir del contexto del paciente oncológico, de nuestro paciente de radioterapia. Entonces, solo para tener un conocimiento general, vamos a decir pues que Reiki es una palabra japonesa que se divide en dos vocablos, Rei, que significa universo, Ki, que significa energía. Dependiendo de las culturas, muchos lugares hablan de este Ki, también puede ser el Chi para los chinos, puede ser Prana para la India, pero en realidad lo que quiere decir a grosso modo Reiki, es que es una terapia integrativa que transfiere energía universal al cuerpo. Estamos hablando netamente de la traducción literal de lo que serían estos dos vocablos y lo que significa. Tampoco es la intención llegar a crear algún conflicto de intereses o algún conflicto de conocimientos espirituales. Simplemente lo estamos viendo como una herramienta que nos puede ayudar en el manejo de cierta sintomatología y puede ayudar a una persona que necesita ayuda y alivio en ciertas situaciones. Para mí es muy importante mostrarles esto y les voy a decir por qué. Quiero que por favor en este momento saquen esa información de la cabeza y empiecen a pensar que sí, que de la India no, porque vamos a hablar de algo muy, muy práctico, de algo, y les voy a decir el por qué. Hay muchos, el cuerpo como cuerpo físico tiene sus sistemas, tiene sus órganos, tiene todo. Y es así como nos hemos formado y como hemos estudiado, y es totalmente cierto, nadie está diciendo lo contrario. Adicional a eso, hoy voy a hablarles de que también tenemos unos centros energéticos localizados en determinadas posiciones del cuerpo. Estos centros energéticos, voy a hablar solo de 7 centros energéticos que son los principales, no son los únicos, son los principales y que son los más grandes y por lo tanto tienen un impacto mayor en demás estructuras. Entonces, ustedes van a poder observar con un código de colores aquí, ¿verdad? Que este centro energético que llamamos el centro energético corona tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso. Este centro que se encuentra en el entrecejo, que se llama tercer ojo o también lo llaman ajna, es el que controla facultades mentales. Este centro
que lo tenemos en la garganta, controla el sistema respiratorio. Este centro que está aquí, que es el centro corazón, o que se llama Anahata, controla lo que es el sistema circulatorio. Y este que está aquí, que se llama plexo solar, es el que controla el sistema digestivo y renal. El de aquí, que lo conocemos como sacro, es el que controla todo el sistema reproductivo y los órganos sexuales. Y el último centro, que se llama raíz, y que se encuentra en el períneo realmente ubicado físicamente, controla los instintos. Ok, ¿por qué yo les estoy hablando de eso hoy día? No es porque nos estamos yendo de la parte científica o porque no queremos hablar de esto, no. Es entender que existen otras herramientas que nos pueden ayudar en el diario vivir con nuestros pacientes. Y ahora voy a pasar con unas diapositivas en donde voy a explicar por qué es importante saber eso. Ok, vamos con el primer dato práctico. El primer dato práctico dice lo siguiente. Ustedes pueden observar en la fotografía que tengo la mano aquí en entrecejo, que es el chakra tercero, el chakra sexto, y tengo la otra mano en plexo. Si ustedes recuerdan la imagen anterior, es decir, que yo tengo aquí mi mano y tengo mi otra mano aquí. ¿Qué controla esto? El sistema digestivo y renal. ¿Qué controla esto? Las facultades mentales. ¿Cuándo esa posición es útil en radioterapia? Yo personalmente lo he empleado en pacientes que vienen recibiendo una quimioterapia, unos días anteriores, y las náuseas y el mareo son pues el pan de cada día. A pesar de que están con la medicación y que están tomando todo lo que se le ha prescrito, ellos pues siguen percibiendo eso. Y a veces nosotros, el solo colocarlos en el decúbito supino para poder colocarlo en la mascarilla, para poder posicionarlo por cualquier otra situación, dices, no, es que me mareo y es que si me acuesto recto quiero vomitar. Y entonces tú que quieres poner la mascarilla y el que te dice, no me siento porque quiero vomitar. Ese asunto, pues si lo vemos desde un punto de vista global, claro, por un lado el pobre paciente con toda su sintomatología, nosotros por acá con la presión de que, chuta, el tiempo, los pacientes, tengo que hacer, y no es que no somos humanos, es que tenemos tantas presiones, así como lo hemos venido escuchando hasta ahora con las intervenciones anteriores de mis compañeros, toda la presión que manejamos, todo este estrés que no es visibilizado, que las personas que están afuera, ni los mismos radiooncólogos, ni las personales de administración lo viven a diario. Nosotros sí, es nuestra realidad. Entonces, el afán de compartir hoy esto es dar un apoyo directo al personal que está trabajando en equipo, ahí donde las papas queman, ahí donde nos toca solventar todas esas cosas que nos pasan a diario. Esta posición consigue que relaje un poco la parte de estómago digestivo y descanse un poco la parte cerebral, la parte mental, y conseguimos que al menos por el tiempo suficiente para tratar al paciente, asegurando que la incertidumbre por el movimiento del paciente sea reducido al mínimo y poder dar un tratamiento de calidad, pues ha sido ayudado por esta técnica. Y es una técnica que la uso personalmente, vuelvo y repito, no porque ejerza mi terapia como tal dentro del hospital,
sino como una herramienta práctica para el buen flujo de trabajo diario, nada más. Voy a continuar. Tengo otra posición. En esta posición ustedes van a observar las manos en otro lugar. En esta ocasión, estamos tratando de trabajar en este centro de aquí y en el de aquí, en sacro y plexo. Si volvemos a recordar, ¿se acuerdan la imagen que teníamos? Ok. Esto, estómago digestivo. Esto manejaba todo lo que es órganos reproductivos y órganos aledaños ahí. Esta posición de manos lo podemos emplear para ayudar a controlar un poco el dolor abdominal tipo cólico. ¿Cuántos pacientes, después de algunas terapias recibidas por un SEA de cervix, por un SEA de próstata, o por una técnica de cervix con paraórticos, no ven afectados su sistema digestivo y su irritabilidad con su cola? Y a pesar de que están acompañados de la medicación necesaria, si el paciente está con ese malestar en el momento que está en la camilla, va a tener un impacto directo en alterar la capacidad de reposicionar correctamente al paciente en ese momento. Entonces, esta posición de manos ayuda a relajar esos movimientos peristálticos aumentados. No estoy diciendo que cura nada, estoy diciendo que son herramientas que me permiten y me facilitan por un tiempo para poder garantizar un tratamiento adecuado, ¿ya? Y que me va a ayudar. Y ahí ganamos. Paciente un poco más relajado, menos de dolor, y nosotros aseguramos una calidad de tratamiento y pues obviamente ganamos el tiempo también, ¿no? Que no podemos estar ajenos a que ese es uno de nuestras grandes presiones constantes que tenemos sobre nosotros. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Cumplan con agenda. El tiempo. O sea, es contestar. Eso es algo que siempre lo tenemos. Por lo tanto, voy a continuar. Este es un caso reciente, si ustedes pueden observar. Inclusive estoy con todos los visores y todo lo demás, porque este de aquí fue un caso especial porque fue un paciente pediátrico que fue simulado con sedación. Era muy pequeñita, justamente por proteger su identidad, que ustedes pueden ver ese cuadrito ahí. Pero se consiguió tratarlo sin sedación. Se consiguió tratarlo sin sedación. Se pudo tratar sin sedación porque, si ustedes pueden observar aquí, yo estuve trabajando con una técnica especial sobre el tercer ojo y sobre anahata en corazón. Porque lo que quería conseguir en la pequeña era justamente que se relaje lo más profundo posible para que nos permita a nosotros hacer la adquisición de imágenes necesarias, que nos toma mucho tiempo adicional al tratamiento nada más, de la mejor manera posible. Y a partir de ese momento, la paciente se hace la terapia sin sedación y sin Reiki tampoco, porque ya no he estado en ese equipo. Realmente yo ni siquiera estaba rotando en ese equipo, pero mis compañeros me solicitaron colaboración con esa paciente, hicimos un cambio entre nosotros y yo me fui a ayudar en ese proceso. ¿Ya? Y, por ejemplo, este tipo de cosas que hace que el paciente, pobrecito, sobre todo los pacientes pediátricos, que de por sí ya están pasando por tanto traumatismo, tengamos que
que estar siempre trabajando con la sedación. Yo no digo que no la usemos, porque hay casos extremos en los que hay que usarla porque hay que garantizar que la incertidumbre de movimiento sea cero. O sea, yo no digo lo contrario. Digo que cuando es posible y si podemos minimizar esa agresión constante al paciente, que ya tiene bastante carga con qué sufrir, pues ¿por qué no apoyarnos de otras técnicas que podrían dar un resultado? Bueno, creo que vamos avanzando con el tiempo más o menos. Yo creo que en unos 5 minutos más o menos debería por completar mi media hora. Y bueno, a mí me da mucha gracia ese dibujo, porque, perdón, voy a regresar que ya me salí del todo. Ok, voy a avanzar un poquito, a ver, me quedé por aquí. Ok, vamos a hablar de esto. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Nosotros somos un mundo de emociones. Yo amo ese gráfico porque me parece una forma de expresión lúdica muy clara de nuestras emociones y cómo nosotros estamos. Nosotros como terapeutas de radioterapia, también tenemos a todo ese mundo de emociones en la cabeza y que por día segurito uno nos gobierna más que el otro, dependiendo de la situación en la que estemos. Y también es cierto que nuestros pacientes también tienen ese mundo de emociones en su cabecita, aunada a todos los otros problemas de su enfermedad propiamente dicha. Sí, sí, somos un mundo de emociones. Pero si somos conscientes en un momento determinado y de pronto nos ayudamos por ahí de algunas técnicas, tenemos que tratar de manejar ese nivel de emociones lo más homogéneo posible, sin que se dispare la furia o la tristeza, ¿no es verdad? O el miedo o el temor. O sea, tratar de buscar el justo equilibrio y el justo medio para nuestra propia salud y para la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Recuerden que no podemos dar lo que no poseemos. Por lo tanto, ¿cómo yo le voy a transmitir a mi paciente tranquilidad, seguridad, paz, confianza? Si yo estoy envuelta en mi torbellino de emociones porque tengo 3 inicios, porque tengo la agenda llena, porque lo otro, y tengo un paciente que se está quejando de dolor, sí, es nuestra realidad. Yo lo sé, lo vivo a diario igual que cada uno de ustedes. Pero reconocer y hacer un alto es importante. Entonces, cuando estamos así, por favor, paremos, hagamos un alto, controlemos y veamos, ok, ¿qué emoción tengo disparada en este momento? Para tratar justamente de buscar ese justo equilibrio. Porque recuerden que como es nuestro mundo interior, es nuestro mundo exterior. Si estamos caóticos, nuestro mundo estará caótico. Entonces, para el beneficio y llegar a la mejor negociación del mundo, ganar, ganar. En ese momento tratemos de calmarnos para poder transmitirle a nuestros pacientes justamente esa paz, confianza y quietud que necesita en estos momentos. Ok, yo quiero darles una pequeña vueltita de Reiki por el mundo. Miren, no he puesto todos, pero he puesto algunas imágenes. Por ejemplo, imagínense aquí. Este anuncio es del 3 de enero y hablamos del Hospital Concord, que ha disminuido el uso de opiáceos en pacientes con síndrome de abstinencia neonatal gracias al programa de abrazos, Reiki y música. Miren qué bonito. Tenemos aquí también que hay premios ya otorgados sobre Reiki en hospitales, los cuales han sido premiados porque brindan esta terapia a sus pacientes. Chile es uno de los países que más utiliza la medicina tradicional y complementaria dentro de muchos hospitales.
Es súper interesante lo que se vive en Chile, en Argentina también ya se está viviendo. Y hay hospitales y clínicas, pues hasta de renombre internacional, como hablamos todos de la Clínica Mayo, que está en el primer lugar del ranking de los mejores hospitales. Y tiene su programa de voluntariado de curación integrativa, ¿ya? En el cual obviamente está incluido el Reiki. Entonces, cada vez creo yo que la conciencia de entender que el ser humano es más que un cuerpo físico está abriendo la posibilidad de que se entienda más al ser humano, como ser integral, como ser holístico, como ser multicorpóreo. Quiero hablar algo de la normativa específica dentro del marco legal aquí en mi país. Miren ustedes, es algo muy interesante, porque a pesar de que nosotros tenemos una normativa legal que data del 16 de mayo del 2016, en donde el Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Dice, si bien es cierto que ejerce una rectoría a través del sistema de autoridad sanitaria, ¿ya? Eso de ahí hace que no estemos normados en nuestro país. Y tenemos aceptados en el país lo siguiente: medicinas ancestrales, medicinas alternativas como acupuntura, terapias alternativas integrales o completas, entre esas hablamos del Reiki. Es una normativa dentro del marco legal realmente. Y bueno, para finalizar, quiero compartir uno de los 5 principios del Reiki que dice: solo por hoy no me enojaré, solo por hoy no me preocuparé, solo por hoy seré agradecido, solo por hoy trabajaré honrada y diligentemente, y solo por hoy seré amable con todos los demás. Y definitivamente, conocimiento más servicio más amor va a dar un tratamiento exitoso. Y podemos controlar un poco lo que son las lluvias y el caos de emociones que tenemos. Con esto yo quiero agradecerles infinitamente por la atención prestada, por el tiempo que se han tomado, por estar aquí, por preocuparse cada vez más. Y nada, ahí está mi correo electrónico para cualquier inquietud y para servirles eternamente. Gracias. Mayra, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu charla. Bueno, tenemos que correr un poquitico porque vamos un poquitico atrasados con el cronograma. Tenemos unas preguntas de Karim Davis, desde Sao Paulo. No sé si las quieres compartir. Es como rápidamente, te recomiendo. Pues. Karim. Bueno, Karim nos pregunta por el chat que si hay algunas, bueno, tiene conocimiento sobre la aplicabilidad de la hipnosis para el control del dolor y la ansiedad en radioterapia. Ok, la pregunta para mí, sí, estamos aquí, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, sí, efectivamente dentro de las técnicas, pero ya eso entra más dentro de las técnicas psicoemocionales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, existe el tratamiento de hipnosis para ayudar a controlar el dolor, pero considero que dentro de la práctica en radioterapia directamente conllevaría a generar un espacio físico como tal para poder hacer ese tipo de trabajo y debe estar gobernado por otro tipo de profesionales. Pero como tal, la pregunta es que si la hipnosis podría ayudar en el proceso del dolor, sí, efectivamente sí. Perfecto, Mayra, muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas de Felipe Cuarán. Felipe. Buenos días a todos. Bueno, es un cordial saludo. Más allá de una pregunta, pues es como una reflexión en cuanto a todo lo que se ha hecho en torno al ser humano. Y pues quiero hacer énfasis en aquello de la conciencia, es decir, sobre aquello en lo que sí podemos decidir. Como sabemos, pues el ser humano
se piensa como, o lo que he percibido en esta charla, en las charlas de nuestros colegas Gladys, Jorge y Mayra, se piensa el ser humano como un todo. Y pues ese ser humano es nuestro paciente, el acompañante, el tecnólogo y los demás profesionales con los que a diario interactuamos. Si bien es cierto, pues hay cosas como las emociones, hay procesos biológicos como las emociones, que incluye también procesos químicos, y sobre eso pues digamos que no podemos tomar partida, porque ocurre de forma inconsciente. Y algo que a lo que voy es aquello que es, digamos, maleable por nosotros, que es manipulable, y son esos sentimientos que nos hacen sentir o sobrevalorados, subestimados, en igualdad. Es ahí donde yo quiero pues aportar mi experiencia pues decir sobre qué podemos decidir, sobre lo que podemos decidir y qué hemos hecho por eso que podemos decidir. Entonces pues quiero enfatizar en la parte, en una parte pues que es la académica, que de cierta manera nos permite mostrarnos a nivel personal con nuestros compañeros, a nivel profesional con nuestro paciente y con nuestros demás jefes inmediatos o compañeros, los médicos pues especialistas en oncología radioterápica, físicos médicos. Y pues yo entiendo, también mencionaban por ahí, que hay diferencias en la formación, no solo en una institución hay diferentes profesionales, tecnólogos, técnicos en radioterapia, que vienen de distintas, han sido formados en distintas instituciones. Y pues el hecho de que se formen en una institución eh, particular no significa que el saber sea el mismo. ¿Sí? Porque el saber depende de las mismas experiencias de cada persona y de lo que ha hecho esa persona por exigirse personalmente, todos los aspectos. Entonces, pues hay una pregunta que me surge. Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo para cerrar, digamos, esa brecha académica que hay no solo entre los tecnólogos en radioterapia o técnicos en radioterapia, sino también la brecha académica que hay entre el tecnólogo y nuestros eh, médicos especialistas en oncología radioterápica y físicos médicos? Y una estrategia que me parece interesante y que digo que es una experiencia personal y que percibo que nos puede dar como ese salto a tener más incluso reconocimiento, y me remito a una frase que escuché que quiero como quitarle esas generalidades, y es que nos sentimos menos o no somos valorados. Pero por eso digo que no quiero que se generalice, sino qué estamos haciendo como profesionales para cerrar esa brecha académica. Y un espacio que toda institución brinda es el espacio de capacitaciones, el espacio formativo o de docencia interinstitucional hacia todo el personal en general. ¿Y a qué voy? Que pueden haber personas o profesionales que están en un estado de confort, que no les interesa, pero quieren sentirse, ¿cómo se dice?, reconocidos, pero están en un estado de confort, ¿sí? Que se quedaron como en las técnicas, en que lo académico como que no tengo como una buena actitud para el cambio, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes como contrastes, profesionales que están en un estado de confort y que quizás no quieren sentirse exigidos académicamente, como hay profesionales que sí están prestos al cambio y que les gusta sentirse exigidos académicamente. Y pues ahí quiero mencionar una experiencia personal y pues respeto, digamos, la perspectiva que los demás tengan, pero sentirse que uno es parte de un grupo que se dedica al estudio, así sea cada 8 días, que lo reta uno
a transitar a otro tipo de literatura, como es literatura en otro idioma, en inglés, de saber que externo a nuestra institución hay otras formas de trabajar, de lograr el mismo objetivo, y además de refrescar esos conocimientos. A veces el estado de confort se logra o se piensa es porque, ay, vamos a repetir la misma teoría de protección radiológica, vamos a pensar, vamos a volver a ver lo mismo que ya entre comillas sabemos, pero a la hora del hacer es cuando cada persona, allá en un proceso introspectivo, va a decir cómo estoy en el nivel de conceptos y en el nivel de procesos matemáticos y en el nivel de procesos prácticos, ya en la forma en que yo lo expreso, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es expresarlo. Es ahí donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar? Y hasta qué tan presto estoy al cambio y a las exigencias institucionales y del mercado como profesionales y pues que nos estamos desempeñando en el campo de la radioterapia. Muchas gracias.